sí, hubo momentos que hasta le dije a mamá, oye, yo no sé si voy a poder jugar fútbol otra vez después de la lesión, de la última lesión, porque sí fue, está en el hospital 10 días, ingresado, muy mal, entonces ya ahorita puedo estar otra vez en la cancha, estar aquí ya en un primer equipo, pues la verdad que lo veo con muy buenos ojos. La verdad que ha sido muy difícil, he tenido muchas lesiones que me han limitado, más que nada en los últimos 2 años, que tuve una lesión con el hombro que pues, me tuvo fuera más de un año y luego justo regresando en el primer partido me dan un golpe y me rompen el vaso, entonces al final es como que dices, hay algo que me está impidiendo, algo que no quiere que sea futbolista, ¿no? Pero bueno, se dio esta oportunidad y la verdad que la vi como una muy buena opción para seguir progresando en mi carrera. La del hombro fue en la pretemporada con el primer equipo, ahí en Holanda, que bueno, ya venía con una lesión anterior. La verdad que no me estaba molestando nada, pero ahí empecé con molestias que fueron luego a más, hasta que llegó un momento que no podía ni levantar el brazo y ahí ya... Ahí llegué con 17 años, estaba en Filadelfia, fui a hacer una prueba ahí en la Real Sociedad. En la prueba tampoco tuve mucha suerte en mi debut porque ahí también me rompió la nariz y la mandíbula en mi primer partido. Entonces ya después de ahí me hablaron de ir un año como un poquito a entrenar con el equipo sin tener un contrato ni nada y pues lo vi como una buena oportunidad. Estuve ahí un año y ya cuando cumplí 18 ya firmé mi primer contrato con ellos y ya estuve ahí, empecé ya a jugar más con ellos, eso. A los 19 subí ya con el segundo equipo y estuve ahí unos 6 años y medio, estuve ahí en España. Lo que es que lo conocí fue después de romperme la nariz y tenía la nariz toda enyesada, tenía los labios súper hinchados y le pedí una foto y me dijo, ¿en serio quieres una foto así? O sea, fue el primer recuerdo ahí, reírme un poquito con él ahí. En mi primera temporada, cuando tenía 20 o 21 años, con el primer equipo, no me acuerdo, fuimos a Holanda y me pusieron en el cuarto con él. Entonces estuve ahí con él como 3 semanas, estuvimos en el cuarto y la verdad que muy buena gente, me ayudó mucho a adaptarme con el equipo, a meterme con el grupo, porque era mi primera pretemporada con el primer equipo y pues desde ahí hemos tenido una amistad y ya ahorita otra vez parece que lo estoy siguiendo porque se vino él para acá el año pasado y justo este año me salió la oportunidad sin tener nada que ver con Carlos, pero me salió la oportunidad y pues decidí venirme para acá. Primero me hablaron a mí directamente y me preguntaron si estaba interesado, entonces yo había estado haciendo la liga y la vi como una buena oportunidad, entonces al final se pudieron arreglar los detalles que tenían que arreglar y pues salió la oportunidad y decidí que era una buena opción ahorita para mi carrera venir. Sí, pues yo creo que tienen un staff técnico muy profesional, las instalaciones son muy buenas, la verdad que desde que llegué la gente ha estado muy atenta conmigo, me han ayudado a adaptarme, entonces es un proyecto que tienen a largo plazo que se ve muy bien. Ya viste que en la primera temporada quedaron terceros, entonces obviamente es un equipo que está apostando fuerte, el equipo es prácticamente el mismo que el año pasado, entonces creo que es un proyecto bonito. Pues no sé, desde chiquito siempre me ha gustado, siempre desde que tengo 3 años les decía que quería ser futbolista profesional, entonces ellos siempre me han ayudado a cumplir mi sueño, me han apoyado en todo, entonces la verdad que solo puedo estar muy agradecido con ellos por todo lo que me han aportado en mi vida y la verdad que sí, desde ahí yo quería ser futbolista y ellos me han apoyado. Soy muy competitivo, yo creo que eso lo heredo de los dos. La altura yo creo que viene un poquito más de mi mamá, porque bueno, mi papá también mide 1,82, pero mi mamá mide 1,81, que para una mujer es súper alto, entonces yo creo que más viene de su lado y pues yo creo que de un poquito de los dos, la competitividad y las ganas de trascender que siempre han tenido los dos en su carrera. Chivas siempre, bueno, es mi equipo en México, obviamente, fue un equipo que me apoyó de chiquito, que siempre los entrenadores de porteros, más que nada el Gato y el Toski, me ayudaron muchísimo a desarrollarme. Tengo ahí amigos, tengo gente con la que sigo hablando, entonces es pues, el equipo de mi vida, la verdad, las Chivas. Sí, él es un año más chico que yo, entonces me acuerdo de chiquito entrenábamos juntos ahí con el Gato y el Toski. Y sí, hace mucho que no hablo con Raúl, pero sí, de chiquito sí nos tocó
nos tocó entrenar juntos y nos tocó estar ahí en Chivas juntos. Entonces sí, estaría muy bien, la verdad. No podría, es un sueño, ¿no? Poder hacer eso. Te digo, de chiquito siempre eran Osvaldo Sánchez y Luis Michel, que con Luis tengo una muy buena relación. Y también siempre he admirado mucho a Iker Casillas, siempre ha sido un referente para mí.